Queremos encontrar la descomposición de la fracción parcial de la expresión racional dada, lo que significa que queremos escribir la expresión racional dada como una suma o diferencia de expresiones racionales más simples. El primer paso es asegurarse de que el denominador esté en forma factorizada, y debido a que nuestro denominador tiene 4 términos, intentemos factorizar agrupando. Entonces, si queremos factorizar x al tercero, más 2x al cuadrado más 9x más 18 agrupando, factorizamos el mayor factor común de los dos primeros términos, luego el mayor factor común de los últimos dos términos, y luego esperamos tener un factor binomial común. Entonces, el mayor factor común de los dos primeros términos sería x al cuadrado, por lo que tendríamos x al cuadrado por la cantidad x más 2. Notamos que 9 es el mayor factor común de los últimos dos términos. Como estamos factorizando un 9 positivo, escribiremos más 9 veces la cantidad x más 2. Usted nota cómo estos dos productos tienen un factor binomial común de x más 2. Si factorizamos a x más 2, notarás cómo nos quedaríamos con x al cuadrado más 9. Y ahora tenemos la forma factorizada de nuestro denominador, por lo que la expresión racional dada es equivalente al mismo numerador. Y ahora el denominador en forma factorizada sería la cantidad x más 2 veces la cantidad x al cuadrado más 9. Observe cómo tenemos un factor lineal y un factor cuadrático, que nos ayudan a determinar la descomposición de la fracción parcial. De nuevo, la expresión racional dada con el denominador factorizado sería igual a la suma de dos expresiones racionales donde el primer denominador sería el factor lineal de x más 2. Y la segunda fracción tendría un denominador de x al cuadrado más 9. Y ahora para la fracción con un denominador lineal, el numerador sería una constante que llamaremos a, y ahora para la segunda expresión racional aquí que tiene un denominador de grado 2 o un denominador cuadrático, tendríamos un numerador lineal en forma de bx más c. Ahora, el siguiente paso será eliminar las fracciones de nuestra ecuación, lo que nos dará lo que se llama la ecuación principal. Entonces multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. ¿Cuáles serían estos dos factores? Observe que el lado izquierdo de la ecuación se simplifica muy bien a 7x al cuadrado. Más 11x más 46. Y el lado derecho de este primer producto, observe cómo el factor de x más 2 se simplifica o divide, dejándonos con a multiplicado por la cantidad de x al cuadrado más 9. Y para el segundo producto aquí, el factor de x al cuadrado más 9 se simplifica dejándonos con más la cantidad bx más c multiplicado por la cantidad de x más 2. Y ahora, para encontrar los valores de a, b y c, igualaremos los coeficientes. Entonces, para el siguiente paso, multiplicaremos el lado derecho. Entonces tendríamos a x al cuadrado más 9a. Más bx al cuadrado más 2bx. Plus 2bx. Más x más 2c. Ahora agruparemos los términos x al cuadrado, los términos y las constantes. Entonces tenemos a x al cuadrado más bx al cuadrado. Y luego tenemos dos términos x. Tenemos 2bx más ex. Y los términos constantes serían 9a y 2c, por lo que más 9a más 2c. Ahora factoricemos la x al cuadrado de estos dos términos, la x de estos dos términos, y luego agruparemos las constantes. Entonces, avancemos y pongamos el factor al cuadrado x a la derecha para que tengamos la cantidad a más b multiplicada por x al cuadrado más, sigamos y factoricemos la x. Y pon el factor de x a la derecha para que tengamos 2b más c. Y luego tenemos más la cantidad 9a más 2c. Y ahora equiparamos los coeficientes para formar un sistema de ecuaciones, lo que significa que los coeficientes de los términos al cuadrado x deben ser iguales, por lo que 7 deben ser iguales a más b. 11 debe ser igual a 2b más c. Y finalmente,
46 debe ser igual a 9a más 2c. De nuevo, podemos decir que a más b debe ser igual a 7, 2b más c deben ser igual a 11. Y 9a más 2c deben ser 46. Entonces ahora tendremos que resolver el sistema de ecuaciones para encontrar el valor de a, b y c. Avancemos y hagamos esto en la siguiente diapositiva. Usemos la eliminación y eliminemos b de estas dos primeras ecuaciones. Observe como si estos fueran dos b negativos. Podríamos sumar las dos ecuaciones para eliminar el término b, así que sigamos adelante, y multipliquemos esta primera ecuación por dos negativos y dejaremos la segunda ecuación igual. Voy a seguir adelante y poner el término b primero para que podamos escribir esto como negativo 2b menos 2a sería igual a negativo 14. Y la segunda ecuación permanece igual. Tenemos 2b más c igual a 11. Equals 11. Observe cómo esto nos da una ecuación que contiene a y c y luego podemos usar la tercera ecuación para resolver a y c. Entonces, aquí tenemos dos negativos, a más c es igual a 3 negativos. Así que ahora usaremos la tercera ecuación, 9a más 2c es igual a 46. Y esta ecuación que acabamos de formar, negativa 2a más c es igual a negativa 3. Y resolveremos este sistema para a y c ahora, antes y después de la sustitución para encontrar b para eliminar c, querríamos este término aquí. Para hacer un negativo 2c, entonces multiplicaremos la segunda ecuación por dos negativos y dejaremos la primera ecuación igual. Entonces 9a más 2c es igual a 46. Aquí tendríamos 4a menos 2c es igual a 6 positivos. Entonces las c se simplifican. Tenemos 13a es igual a 52. Al dividir ambos lados entre 13, observe que a es igual a 4. Entonces a es igual a 4. Y ahora realizaremos la sustitución hacia atrás para encontrar b, y se notaremos aquí si a es 4, sabemos que a más b es 7, entonces b tiene que ser 3. Y si b es 3, 2 veces b sería 6. 6 más 5 es 11, entonces c es igual a 5. Estos son los valores que necesitábamos para encontrar la descomposición de fracción parcial. Ahora sustituiremos a, b y c. Aquí, aquí y aquí, y esta será nuestra fracción de descomposición parcial. La descomposición de fracción parcial de la expresión racional dada, porque a es 4. Sería 4 dividido por la cantidad x más 2 más, porque b es 3 y c es 5. Tendríamos 3x más 5. Dividido por la cantidad x al cuadrado más 9. Esta es nuestra fracción de descomposición parcial. Espero que hayas encontrado esto útil.